¿Debe gritar la mujer que es víctima de una violación sexual? Según los testigos de Jehová, sí debe gritar. Cuando una mujer dentro de los testigos de Jehová denuncia una violación sexual, los dirigentes encargados de la congregación, que se hacen llamar ancianos, se reúnen en una especie de comité judicial para evaluar la situación. En la mayoría de los casos, la víctima es expulsada o excomulgada de la secta religiosa, ya que consideran que actuó en complicidad con su agresor o agresores. La secta impone un único requisito para la víctima de abuso sexual que se debe cumplir en el 100% de los casos. Y la razón por la cual se forma un comité judicial es única y exclusivamente para averiguar si la víctima cumplió o no con los lineamientos supuestamente bíblicos impuestos por la secta. Si la víctima no cumple con el requisito bíblico, entonces inmediatamente se asume que actuó en complicidad con su atacante, que consintió con el delito y por tanto no hubo violación. El texto bíblico en el cual ellos se basan está en Deuteronomio capítulo 22 y dice así: Si una virgen está comprometida con un hombre, pero otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, ustedes tienen que sacarlos a los dos a la puerta de esa ciudad y apedrearlos hasta que mueran. A la joven porque no gritó en la ciudad y al hombre porque humilló a la esposa de su prójimo. Sin embargo, si el hombre encontró en el campo a la joven comprometida y la forzó para acostarse con ella, solo tiene que morir el hombre que se acostó con ella. A la joven no debes hacerle nada. Ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte, porque él la encontró en el campo y la joven comprometida gritó, pero no hubo nadie que pudiera ayudarla. Los textos claves están en los versos 24 y 27, donde se aplica la pena de muerte a la mujer porque no gritó. Pero si grita pidiendo auxilio y no hubo quien la ayudara, entonces se le perdona la vida. En el primer caso se supone que el hecho tiene lugar donde hay gente cerca que podría ayudarla si grita pidiendo auxilio. En el segundo caso no hay nadie cerca que pueda escucharla. Los comités judiciales artesanales al interior de la secta están compuestos solo por hombres. Estos tienen diversos oficios, pero no la preparación profesional de asistencia psicológica para víctimas de ataque sexual. Por otra parte, la víctima es sometida a un crudo y humillante interrogatorio que aumenta la tortura mental y emocional que ya carga sobre sus hombros. ¿Qué sucede al interior de la víctima ante un ataque? Cuando una persona se enfrenta a una amenaza, inmediatamente se activa el sistema de supervivencia de nuestro organismo y este está programado para tres tipos de respuesta: huida, parálisis o lucha. Esta reacción es automática y completamente inconsciente. Ante una situación que nuestro cerebro interpreta como de supervivencia, este envía una señal de alerta que activa la adrenalina, la cual entra a funcionar frente a situaciones de estrés, alarma, peligro, miedo o excitación. La adrenalina nos prepara para dos reacciones, la de lucha y huida. Automáticamente nuestro cerebro desconectará las funciones de nuestra parte frontal, que es la parte del raciocinio, y será nuestro cerebro reptiliano el que se encargue de la tarea. Se da un estado relacionado especialmente con ataques sexuales que se llama inmovilidad tónica y es una respuesta paralizante de la víctima que además de quedarse congelada, le impide gritar, permanece en un silencio traumático.
Es la respuesta cerebral involuntaria de la persona que está bajo ataque ante un evento traumático cuando la resistencia y la huida no son posibles. Se describe como un estado temporal de inmovilidad motora en respuesta a una situación de miedo extremo y se da en el 70% de los casos. Se le conoce también como el circuito cerebral del miedo. Otro factor que influirá en la respuesta de la víctima será las formas de cómo haya reaccionado ante las situaciones amenazantes en sus etapas de desarrollo anteriores, de cómo haya hecho frente a los diversos desafíos que percibió como un peligro a su integridad física. Si su respuesta fue pasiva, que no es lo mismo que paralizante, si fue de huida o buscando refugio, si fue agresiva o desafiante, o fue paralizante. Estas respuestas anteriores son decisivas en la forma como resolverá los peligros a futuro, pues quedan fijas en la memoria emocional de nuestro cerebro, y es emocionalmente a cómo reaccionamos a las distintas situaciones que se nos presentan en la vida. Nuestra conducta de supervivencia queda condicionada de acuerdo a los patrones anteriores. Por ejemplo, si un menor de edad reaccionó a un estímulo en su pasado de manera desafiante, de adulto la reacción de adrenalina le impulsará a hacer frente a la agresión y responder agresivamente a ella. Por el contrario, si su respuesta fue pasiva o paralizante, esto se perpetuará en futuras respuestas en similares situaciones. La interpretación religiosa basada en leyes de la Edad del Bronce, con 3000 años de antigüedad, ha dado como resultado al interior de la secta cientos de expulsiones injustas y humillantes para mujeres, quienes en vez de encontrar apoyo y comprensión a su sufrimiento, lo único que encontraron fue un muro de indiferencia y fría respuesta. El requisito de gritar o no gritar marca la diferencia entre la inocencia y la culpabilidad de la víctima, donde es más importante la aplicación rígida, lapidaria y demoledora de una regla que la salud o la recuperación emocional y mental de un ser humano. Esta rigidez de interpretaciones religiosas ha dado lugar a casos tan lamentables como es el caso de Robert Bryant, quien en predicación de casa en casa encontró una joven que había sido víctima de violación y por no haber gritado fue expulsada de la secta. Bryant consideró que el veredicto había sido injusto y llevó el caso a la dirigencia de su congregación, pero no fue escuchado. Decidido a hacer justicia, se dirigió a la Central Mundial y tampoco fue escuchado. Se dedicó a investigar el asunto y descubrió que había cientos de casos como los de la joven que le habló de su experiencia. Como resultado, Bryant fue expulsado y comenzó un acoso y hostigamiento contra él y su familia de parte de la congregación que desencadenó en fatales consecuencias. Este vídeo está dedicado en su memoria y las miles de víctimas que nunca vieron la justicia en la organización de la Watchtower.